Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en el inicio de esta primera emisión del Noticiero de Televen y en su recorrido, por supuesto que también. Bueno, vamos a comenzar a transitar sobre una nueva agenda informativa con sus antecedentes, en este caso la de este martes 20 de junio. Ayer se registró una nueva jornada de luto para la familia venezolana. Las protestas se generalizaron en diversas partes, no solo de la capital de la República, sino también en diferentes ciudades del país. Hay una ubicación y un registro informativo claro de lo que se planteó ayer. El escenario más duro, el de mayor represión, el más severo, fue la capital de la República, en varios sitios. En Montalbán, desde muy temprano comenzaron a haber dificultades. Una acción de las brigadas del orden público, particularmente de la Guardia Nacional, generó una situación bien difícil que dejó a personas afectadas por el uso excesivo de los gases lacrimógenos. Pero primordialmente centremos la mirada en lo que pasó en el distribuidor de Altamira o en Altamira Sur, donde la Guardia Nacional reprimió la movilización de opositores. Y luego vino, lamentablemente, lo que suele ocurrir como el corolario de las movilizaciones y las protestas, el enfrentamiento entre los opositores y estas brigadas del orden público. Solo que ayer, nuevamente, un joven de 17 años murió asesinado. En esta oportunidad por disparos de bala. Y no solamente él, sino que también otras personas resultaron heridas por disparos de bala. Las autoridades reconocieron un uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional y eso tendrá en breve ubicación y registro también cuando planteemos la reseña de los principales medios de comunicación social impresos y también la ubicación que tenemos en la jerarquización informativa de esta primera emisión del Noticiero de Televen. Lamentable esta situación, triste circunstancia otra vez. Además, cuando vamos al balance, hubo más de 100 personas heridas, de acuerdo a la información que se ha venido manejando públicamente y que tiene también reseña informativa en medios de comunicación social y en portales de Internet. Así que fue una jornada de verdad, una vez más, pero hay que decir, una jornada que parece no muy triste, pero esto parece que no va a tener fin tan rápido, ¿no? Hay quienes dicen que han entrado algunos factores dirigentes de la oposición a reflexionar sobre si mantener la protesta de calle consecuentemente. Esto es un asunto que tendrán que resolver los dirigentes políticos venezolanos, pero el triste saldo que muchos dicen es un parte de guerra diario, indica que hay un nuevo muerto. Y este muchacho adolescente, Fabián Urbina, es lamentablemente la víctima. El Ministerio Público ayer ofreció un nuevo balance de lo que hasta ahora ha ocurrido en 80 días de protesta, un saldo hasta ahora de 75 personas muertas, primordialmente jóvenes, y en este caso también da un registro de personas heridas y de personas detenidas en las manifestaciones. Así que en términos generales es una situación con la que damos apertura y que ubicamos y ponderamos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Al margen de ello está la reunión de la OEA, ya en el escenario político internacional, escenario político y diplomático. Una vez más, los cancilleres de la Organización de Estados Americanos se reunieron. Hay una especie de incertidumbre sobre la toma de decisiones, incluso algunos cancilleres fallaron a la cita, esto generó incomodidad y molestia en algunos países, pero no hubo consenso. Sencillamente no ha habido consenso frente a las dos propuestas que se realizaron. La de un grupo de países, encabezados entre otros por México, Panamá, la Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, y otro grupo que, planteó una salida diferente, muy diplomática, menos beligerante,
Al final de cuentas no hubo consenso y bueno, ahora cada factor se atribuye una victoria. El sector oficial, desde luego, y van a tener ubicación también, y van a tener la información en los medios oficiales. Se cree ganador, se cree que obtuvo una victoria, y quienes se oponen en lo nacional y en lo internacional consideran todo lo contrario. A tres votos hubo la posibilidad de aprobar, en este caso, una de las propuestas donde se ratificaban criterios sobre cronograma electoral, liberación de presos políticos, canales humanitarios y respeto a la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Pero bueno, por esos tres votos no se logró y no hubo consenso en una segunda ronda de consultas entre los países. Mientras tanto, bueno, continuará la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Cancún, en México, y ya veremos si el tema de Venezuela vuelve a tocarse. Pero es un momento de verdad bien difícil y bien delicado. Bueno, hay otras notas también que destacan en la agenda de hoy. La situación en Portugal, y el número de víctimas se eleva por ese pavoroso incendio a 64, es muy lamentable, y algunas otras informaciones que van llegando sobre, por ejemplo, una decisión que tomó el gobierno brasileño, es así, vinculada a Venezuela, en cuanto a la venta de bombas lacrimógenas para, digamos, dispersar manifestaciones de la oposición. Bueno, vamos a resumir los titulares que tenemos en la portada. Van en línea convergente con lo que referíamos hace un momento, la situación de las protestas, y este es sencillamente el registro que tenemos de inmediato para todos ustedes. Comencemos. Un adolescente asesinado y 119 personas heridas en la ciudad capital fue el saldo que dejó la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado durante la movilización convocada por la oposición este lunes. Bueno, nos vamos al estado Sucre. 9 muertos tras motín en la comandancia del Instituto Autónomo de la Policía de esa entidad. Vamos al tema OEA. Por segunda vez en menos de un mes, la Organización de Estados Americanos realizó una reunión especial de cancilleres que nuevamente culminó sin consenso para emitir una declaración sobre la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. Bueno, lo que mencionábamos antes, el gobierno brasileño prohibió las exportaciones de gas lacrimógeno a Venezuela en medio de una ola de manifestaciones antigubernamentales que desde hace 80 días se han registrado en nuestro país. Conversaremos del tema económico. En esta oportunidad va a estar con nosotros el presidente del Colegio de Economistas del Distrito Capital y del Estado Miranda, Francisco Chirinos. Bueno, y siempre al concluir tenemos el segmento de arte y espectáculos. En este caso, una de las notas, Miley Cyrus generó una nueva polémica en las redes sociales luego de haber cuestionado a Dolce y Gabbana. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Bueno, vamos con los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe de los corresponsales, mucha información seguramente de último momento. El tiempo importante porque hay una tormenta, una depresión tropical que se transforma en tormenta que afecta el centro norte costero venezolano y también pues la información de tránsito. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Como el resto de los días, buen día Venezuela, pues este es un martes cargado de informaciones, ya lo decía Carlos, pues este lamentable saldo de la movilización de ayer también acapara la atención la tormenta Brett, pasará por el oriente del país y está prohibido el zarpe de embarcaciones y suspendidas las clases en el oriente por 24 horas. Sí, señor, una situación bastante complicada la que se genera por producto de la llegada de esta tormenta tropical a nuestro país y estaremos muy pendientes de ello. De hecho, más adelante vamos a tener un reporte de el INAMED acerca de la actividad que lleva esta tormenta que se está acercando a costas venezolanas. Vamos también a revisar las informaciones que tienen que ver con lo ocurrido el día de ayer, este lamentable hecho en el que fue asesinado un joven de 17 años en
Altamira. Imágenes que también han dado la vuelta al mundo, donde aparecen funcionarios apuntando con un arma de fuego a manifestantes. Esto ocasionó el pronunciamiento no solamente del Ministerio Público, sino también de las autoridades, en este caso del titular del Ministerio de Interior y Justicia y también del comandante Benavides Torres. Vamos a empezar a revisar lo que tiene la cuenta de la Fiscalía General de la República. Es así, en torno a este hecho, el Ministerio Público pues difunde en su portal web la siguiente información. Un equipo de subdirectores, fiscales y expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales se ha desplegado para realizar las labores de autopsia y otras experticias relativas a la muerte de un adolescente de 17 años, ocurrida la tarde de este lunes 19 de junio en una clínica del municipio Chacao, tras ser herido en una manifestación en la autopista Francisco Fajardo a la altura del distribuidor Altamira. Por supuesto, se refieren a esta muerte del joven Fabián Urbina. Si vamos a revisar lo que es la cuenta en Twitter del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, él señala lo siguiente: en la avenida sur de Altamira, a la altura del distribuidor, se produjo un hecho irregular que está bajo investigación. En este hecho resultaron varias personas heridas y un fallecido por arma de fuego. La hipótesis principal dentro de la investigación iniciada por estos hechos se presume el uso indebido y desproporcionado de la fuerza. Efectivos que dispersaban manifestación violenta han sido puestos a la orden de su unidad para determinar la responsabilidad individual. Asimismo, en la cuenta en Twitter del general Benavides Torres, señala lo siguiente: no avalo y condeno categóricamente el uso de armas de fuego en operaciones para el restablecimiento del orden público por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Ordenó detención de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana implicados en hechos en el uso de armas de fuego hoy en el distribuidor Altamira. Hay otra información que tiene que ver con, en este caso, la cuenta de Jorge Galindo, quien es el director nacional de Protección Civil. Él informa hace 7 horas lo siguiente: fue atacado el comando de la Guardia Nacional Bolivariana de la Caracas a La Guaira, donde lanzaron un artefacto explosivo, entre paréntesis, granada fragmentaria. En el ataque al comando de la Guardia Nacional Bolivariana de la Caracas La Guaira resultaron heridos un efectivo castrense y 2 transeúntes. Fueron trasladados al hospital militar. Bueno, ahí simplemente hay que recordar algo que escuchábamos de parte de voceros de los derechos humanos. El artículo 68 de la Constitución de la República de Venezuela establece claramente, además con identidad, con compromisos internacionales por los derechos humanos, que no pueden portar armas de fuego las brigadas del orden público cuando van a reprimir manifestaciones y protestas. ¿Por qué usaban las armas estos militares? Ya será objeto de la investigación. Sí, señor. Es así. Bueno, corresponde ahora a iniciar la revisión de la prensa de circulación nacional. Bueno, justamente tenemos la portada del diario El Nacional y su titular está vinculado con esto que venimos comentando: asesinado joven de 17 años y herido de bala otros 7. En el distribuidor Altamira, la Guardia Nacional Bolivariana utilizó armas letales y el adolescente Fabián Urbina recibió un tiro en la clavícula. El fiscal 98 fue comisionado para investigar los hechos que se generaron cuando fue impedida la marcha que se dirigía a la sede del Consejo Nacional Electoral. Se muestran unas gráficas donde se puede evidenciar a funcionarios que estarían apuntando a los marchistas que están en el distribuidor Altamira. En la muerte del joven en la avenida sur de Altamira por arma de fuego se presume el uso indebido y desproporcionado de la fuerza. Ese hecho irregular está bajo investigación. Son declaraciones que ya les habíamos señalado por parte del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. También en esta portada hay un tema internacional que está vinculado con nuestro país. Cancilleres de la OEA fracasaron en lograr consenso. El ministro de Relaciones Exteriores de México, hablamos de Luis Videgaray, lamentó que no se alcanzara una propuesta para ayudar a encontrar una salida a la crisis que atraviesa Venezuela. También en la portada del diario El Nacional nos refiere declaraciones que diera el día de ayer la jefe del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz. Fiscalía investigará mal uso de recursos públicos. Instó a los fiscales anticorrupción a determinar el origen de los fondos que financian las marchas a favor del gobierno, mientras se niegan recursos para alimentos y medicinas. Ahora revisemos qué nos trae 2001 en su portada de hoy. Ellos dan prioridad a este lamentable saldo que dejó la movilización de ayer.
Ministerio de Interior y Justicia reporta muerto y desproporción de fuerza en Chacao. El sumario, ¿qué nos dice? Ministro Reverol confirmó que en un hecho irregular en Altamira se produjo un fallecido y varios lesionados por arma de fuego. Los efectivos implicados están a la orden de su comando para determinar responsabilidades individuales. La víctima 74 en 81 días de protestas es Fabián Urbina, de 17 años. También tenemos varias gráficas de lo que fue esta movilización del día de ayer y la convocatoria que hubo además frente a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo. Dice, trifulca en fiscalía entre simpatizantes y detractores de Ortega Díaz. También otra foto nos reseña, los chavistas volvieron a caminar por el centro contra el imperialismo. Y en otra gráfica ya la movilización de oposición, fuerzas de seguridad impidieron que la marcha opositora llegara al CNE. También tenemos como titular en esta primera plana, activan alerta naranja por el paso de la tormenta Brett, ya lo comentábamos al inicio de esta emisión. Ministro de Ecosocialismo y Protección Civil estarán pilas ante situación de emergencia, sobre todo en la región oriental. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Universal. Su titular principal, el resultado de la reunión en la Organización de Estados Americanos. Titulan de la siguiente manera: la OEA no logró aprobar resolución de consenso sobre Venezuela. República Dominicana, que se abstuvo, solicitó la creación de un grupo de amigos con al menos 5 países. También hay declaraciones de la rectora del CNE, Sandra Oblitas. Elección de la Asamblea Nacional Constituyente no impedirá los comicios regionales. El CNE ratifica que el 10 de diciembre se elegirán gobernadores y también consejos legislativos. Una de las gráficas que integra la portada del diario El Universal está dedicada a las dos movilizaciones que se realizaron el día de ayer. Una por parte de seguidores del oficialismo, marcharon contra la injerencia, militantes del PSV y otras toldas políticas que apoyan al chavismo recorrieron este lunes un trayecto de la Avenida Libertador hasta la esquina de Sociedad, rechazando la convocatoria de la OEA. Oposición reitera su agenda de calle, es la otra imagen que pueden ustedes observar. Fuerzas del orden público dispersaron las movilizaciones en Caracas y otras regiones del país que tenían la intención de ir al Consejo Nacional Electoral. Ahora revisemos cómo jerarquiza la información para hoy martes 20 de junio de 2017. El diario VEA dan prioridad a esto que sucedió ayer en Cancún, México, la reunión de cancilleres de la OEA. Venezuela defiende su soberanía en la OEA. La canciller venezolana Delcy Rodríguez afirmó este lunes que su país se retiró de la OEA y no volverá mientras sea una patria libre e independiente. Rechazó además que la institución continúe su agenda injerencista impulsada por el secretario general Luis Almagro. En otra información, Pueblo marchó contra el intervencionismo. Con la consigna Venezuela es libre y se respeta, el pueblo revolucionario se movilizó ayer en rechazo a las acciones intervencionistas de la OEA contra la nación suramericana promovidas por sectores de la derecha venezolana con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. Vamos a revisar ahora la portada del diario Últimas Noticias. Ponchados en la OEA, información que ya les hemos comentado. Sin consenso culminó reunión de cancilleres en México sobre caso venezolano. También las declaraciones de la rectora Sandra Oblitas, constituyente no impedirá las elecciones regionales. En lo que tiene que ver con la protesta opositora, lo señalan de esta manera: asesinado chamo de 17 años en Altamira, y la gráfica muestra la marcha de simpatizantes del PSV en contra del imperialismo. Bueno, tenemos que ir a la pausa, nos dice nuestro querido José Manuel Cova, pero por supuesto había que hablar, aunque sea un momentico y no me vayas a regañar, Cova, del gol del Mundial, que es de Sergio Córdoba, nuestro venezolano. Fue el mejor gol en Corea del Sur en este sub-20. Bueno, muy bien por ellos. Una buena noticia ante todo este otro panorama. Es así. Nos vamos a la pausa. En la próxima parte, tormenta Brett llega a las costas venezolanas y vamos a tener un completo reporte. Sigan allí. Corresponde ahora revisar los diarios de circulación regional y comenzamos con noticias del Tuy que circula en los valles del Tuy. Ellos dan prioridad a información de sucesos. Accidente vial en La Verota dejó 4 muertos y 13 heridos. Vamos con la portada del diario El Clarín. Circula en el estado Aragua. Envían al monstruo a Tocorón. Se trata del responsable de un quíntuple crimen en Maracay. Acusado de asesinar a una madre y sus 3 hijos y además a un sobrino, esto en el barrio Santa Ana, fue llevado a la audiencia de presentación sin apariencia de arrepentimiento.
Nueva Prensa del oriente del país titula: Ministerio Público pidió investigar hechos de corrupción. Luisa Ortega Díaz exhortó a fiscales a indagar en qué se invierten los recursos de la nación y los casos de narcotráfico. Corresponsales listos para este contacto en directo con las regiones. Buenos días. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde el sector Terrazas del Puerto, en la ciudad de Puerto La Cruz. Quienes habitan aquí, en esta populosa zona del estado Anzoátegui, denuncian fallas en el servicio eléctrico y de agua potable. Ellos señalan que constantemente estos servicios son suspendidos y sus actividades diarias son afectadas. Esta situación, cuando se registra en horas de la noche, hace que grupos delictivos cercanos a este lugar pues cometan fechorías. Para este martes se espera que la tormenta Brett toque el estado Nueva Esparta, por lo que las autoridades de protección civil y bomberos hacen un llamado a las personas que habitan en los municipios más vulnerables como Mariño, Díaz, Antolín del Campo y Arismendi a mantenerse atentas ante cualquier emergencia que se presente, ya que se esperan lluvias de moderadas a intensas. En caso de una emergencia, llamar al VEN 911. Entre tanto, del estado Monagas, el controlador sanitario Héctor Chaurán informó que los encargados de los establecimientos que manipulen alimentos o trabajen con equipo de salud deberán renovar su permiso sanitario. Los interesados tendrán que ingresar a la página web de la Contraloría Sanitaria para poder realizar su solicitud. Tienen hasta el próximo 25 de junio para registrarse. Exhortó a todas aquellas personas que no tengan el permiso sanitario al día que serán multadas con 500 y 1000 unidades tributarias. 9 personas fallecieron, 14 resultaron heridas durante un motín registrado en la comandancia de la Policía del Estado Sucre al finalizar la celebración del Día del Padre. De acuerdo a la información oficial que se maneja del caso, 2 funcionarios de la Policía y de la Guardia Nacional respectivamente fallecieron durante el hecho violento. Además, otros 2 efectivos resultaron heridos y uno de ellos fue intervenido quirúrgicamente. Los familiares de los reclusos señalaron arbitrariedades en el procedimiento seguido por los cuerpos policiales. Sin embargo, en rueda de prensa, la comandancia de la SODI Sucre señaló que también fueron incautados armamentos como 2 granadas, además de 11 bombas lacrimógenas y 14 chuzos. Hola, buenos días. Vecinos de la calle La Guayquera del sector La Tropical, en San Juan de los Morros, denuncian el colapso de las cloacas. Desde hace 2 años conviven con los malos olores y también temen que esto genere enfermedades de la piel. Es por eso que hacen el llamado no solamente a la hidrológica Páez, sino también que se sume la alcaldía del municipio Juan Germán Rocio y la gobernación de la región. El movimiento estudiantil del estado Zulia anunció durante toda esta semana jornadas de asistencia social y de explicación en las zonas más populares de la ciudad de Maracaibo, ubicadas en el sector Curva de Molina y en toda la parte oeste de la capital zuliana, para explicar a la población los alcances de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Para hacer esto, se llevarán a profesores universitarios especialistas en Derecho Constitucional para que expliquen de manera clara y sencilla a la población las implicaciones de cambiar la Constitución. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Y ahora revisemos los principales titulares de la prensa internacional. Comenzamos con El Mundo de España. Puigdemont equipara la lucha contra ETA con el proceso. Vamos a revisar la portada del diario El Mercurio, que circula en Chile. Su titular principal nos informa: migración y conflicto en la Araucanía fueron temas decisivos para la elección de ciudades que visitará el Papa cuando llegue a Chile. Francisco recorrerá Iquique, Santiago y Temuco entre el 15 y el 18 del mes de enero del año 2018. Vamos a revisar cables internacionales. 2 periodistas holandeses fueron retenidos este lunes por presuntos miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional cuando trabajaban en el noreste de Colombia. La información la dieron a conocer autoridades de esa nación. En nuestra página web www.televen.com tenemos información que da cuenta de una rueda de prensa en la que participó la rectora del CNE, Sandra Oblitas, que indicó que universidades deben dar datas de los estudiantes. Recuerden que han habido casas de estudio como la Central, la Metropolitana, la Santa María, que han negado la entrega de la data de los estudiantes a el órgano electoral.
Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Tormenta tropical Brett, en su desplazamiento por el Mar Caribe, va a originar abundante nubosidad acompañada de precipitaciones con descargas eléctricas y ráfagas de vientos sobre las regiones sur y oriental. Brett tendrá vientos y ráfagas máximas de 80 kilómetros por hora. Se espera precipitaciones en Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta, Mérida, Táchira y sur de Zulia. A propósito de esta situación, revisemos el pronóstico que ofreció hace minutos el ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez, al Canal del Estado. Allí lo tienen. La tormenta tropical Brett, desde las 2 de la mañana, inició su impacto en el estado Sucre, generando lluvias y ráfagas de viento fuerte, afectando lo que son los municipios Valdés, Cajigal, Mariño, Arismendi, Libertador. Hasta ahora, de acuerdo a los reportes de la Dirección General de Protección Civil, no se han registrado víctimas fatales en el área del estado Sucre. Para esta hora, la tormenta tropical con su centro está llegando a la parte este de la isla de Margarita, hacia el municipio Antolín del Campo, donde se están registrando olas de 2 a 4 metros de altura. Bueno, veían ustedes lo que es el pronóstico de cómo avanza esta tormenta tropical Brett que ya se acerca pues al oriente venezolano, así que tome sus previsiones, sobre todo si usted está en esta parte del país. Nos referimos al oriente de Venezuela. Ahora vamos a seguir con Ricardo Salmerón. Él nos tiene reporte importantísimo también para esta hora de la mañana, el reporte del tiempo. Adelante, Ricardo. Bueno, comenzamos revisando nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, información que nos señala lo siguiente: buena marcha, acceso a la Francisco Fajardo y Cotamil desde el distribuidor metropolitano. Ahí pueden ustedes observar la imagen que da cuenta de la afluencia vehicular. Nos dicen que la autopista regional del centro Miranda presenta afluencia vehicular normal en ambos sentidos. Cerrado el paso en el sector La Vaquera para conectar con la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, sentido Caracas, esto por un derrumbe. El mensaje fue enviado a las 6:03 de la mañana. Esta otra imagen corresponde ya a la Cotamil en lo que tiene que ver la intersección con Terrazas del Ávila, a la altura de Boleíta. Nos envían esta imagen, dice la Alcaldía de Valencia, colocó adornos en la isla Avenida Lisandro Alvarado para evitar colocación de basura. Bueno, también sería bueno que la recogieran para que no haya necesidad de colocarla en ningún lado. Esta imagen corresponde al desayuno de Luis Isaías Montoya. Mira, nos envían imagen nos dicen el viento es muy fuerte desde las 5 de la mañana en Nueva Esparta. Puerto La Cruz, full lluvia desde las 5 a.m., 6:15, sigue lloviendo fuerte, amanece con mucho frío en Los Teques, poco de lluvia en el oriente, desde Carúpano, estado Sucre, full lluvias de moderadas a fuertes desde las 4 de la mañana. Bueno, corresponde también con el reporte que estábamos escuchando del INAME. Bueno, muy bien. Vamos a resumir titulares de esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, tendremos al retorno de los comerciales un registro claro sobre lo que fueron las protestas y el lamentable saldo que ya reseñaron para todos ustedes. Un muchacho pues fallecido por un balazo en la clavícula y además 119 heridos. También la versión oficial y en este caso el reconocimiento del uso de armas de fuego, ya lo teníamos desde temprano en las cuentas de Twitter, tanto del ministro de Interior y Justicia como del comandante de la Guardia Nacional. Reseña sobre lo que ocurrió en el estado Sucre, el motín que se registró el día domingo al finalizar pues la celebración del Día del Padre. Lo que ocurrió ayer en el seno de la Organización de Estados Americanos, en este caso la reunión previa de cancilleres, no hubo consenso sobre la crisis política, económica y social del país. Más de la información internacional tendremos en el segmento respectivo. Luego, en el espacio de la entrevista, conversaremos con Francisco Chirinos, quien es el presidente del Colegio de Economistas del Distrito Capital y el Estado Miranda, y siempre cerraremos con arte y espectáculos. Gracias.
Gracias por seguir con nosotros. Enseguida detalles de las informaciones que acaparan la atención hasta el momento. Un adolescente asesinado y 119 personas heridas dejó la movilización convocada por la oposición este lunes. El Ministerio Público comisionó a la fiscal 98 del área metropolitana de Caracas para investigar la muerte del joven de 17 años. El mayor general Antonio Benavides Torres ordenó la detención de 2 efectivos de la Guardia Nacional por uso indebido de arma de fuego. Durante la jornada de protestas antigubernamentales de este lunes, nuevamente se observó la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que en esta oportunidad cobró la vida de Fabián Urbina, un adolescente de 17 años, estudiante oriundo del estado de Aragua, quien fue impactado por un proyectil de arma de fuego en el tórax, cuando se encontraba en los alrededores del distribuidor Altamira. Desde allí fue trasladado a la clínica Ávila con signos vitales. Sin embargo, a los pocos minutos de su ingreso informaron de su fallecimiento. De acuerdo a versión de Amistades, el joven había atendido a gran parte de los llamados de la oposición venezolana para movilizarse, pues solo soñaba con un país con mejores oportunidades. Y hoy, temprano, cerca de las 5 de la mañana, salió para acá a demostrar un descontento, sencillamente luchar por un mejor país. Y hoy vilmente su vida le fue arrebatada. ¿Cómo es posible que utilicen armas de fuego? Fue impactado por una 9 milímetros en el pecho, a 17 años, muchacho ejemplar, estudiaba 3er semestre de publicidad en mercadeo en el UTAR. Igualmente este lunes la Policía Nacional Bolivariana lanzó al menos 10 bombas lacrimógenas a la Plaza Alfredo Sadel, sitio donde funciona el módulo de salud Baruta. Desde el ambulatorio se rechazó la actuación del cuerpo policial, aunque consideran que la medida fue reacción luego de que manifestantes que se apostaban detrás del punto de asistencia médica lanzaran piedras en contra de los efectivos. Justamente entre Salud Baruta y Salud Chacao fue donde se atendieron la mayor cantidad de manifestantes afectados en el día número 80 de protestas antigubernamentales. Tuvimos unos 35 personas que fueron lesionadas por bombas, inclusive tenemos el reporte de un edificio donde hay varios heridos, hubo 17 heridos allí, por inhalación por concentración de la bomba en un espacio confinado, y tenemos 14 lesionados por impacto directo de las bombas. Hubo 2 personas con fracturas, tuvimos una fractura de un dedo por un impacto de una esfera, tuvimos una fractura de una costilla por el impacto también de una esfera de plomo, una esfera pesada de unos 50 gramos, y el resto fueron perdigones. Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, condenó este lunes a través de su cuenta en la red social Twitter la actuación de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que dispersaron la manifestación en el distribuidor Altamira. En el pronunciamiento, el ministro asegura que se podría tratar del uso indebido y desproporcionado de la fuerza por parte de dichos efectivos, los cuales aseguró que en las próximas horas serán puestos a la orden de su unidad para determinar responsabilidades. Es importante destacar que este lunes diversos dirigentes opositores rechazaron enfáticamente el uso de armas de fuego por parte de civiles y cuerpos de seguridad del Estado durante las manifestaciones convocadas por la oposición venezolana. Aseguran que esta acción podría tratarse de una violación a los derechos de los venezolanos. Kevin Alfonso Gil, Televen. Seguimos. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, considera que en Venezuela el acceso a la justicia ha sido imposible. Cree que el Tribunal Supremo no está al alcance de los ciudadanos. Es imposible acceder al Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos una semana pidiendo una copia simple, y ni siquiera quieren recibirle el escrito al fiscal para pedir la copia de un expediente. Eso no es tutela judicial efectiva. Esa es la negación de todos los derechos de los venezolanos. Pidió a los fiscales contra la corrupción ser diligentes en las investigaciones sobre los funcionarios que podrían estar inmersos en el mal uso del patrimonio público, haciendo referencia a las recientes movilizaciones del gobierno nacional, donde son utilizadas tarimas, toldos y compañías de sonido, que a su criterio son costosos para el Estado. Es un compromiso que tienen darle respuesta a la ciudadanía, porque la gente se pregunta eso. ¿Por qué no hay alimentos y por qué no hay medicinas? ¿Será porque son utilizados los recursos para otros fines distintos? Yo no sé, no me atrevo a asegurarlo, pero es importante que los fiscales contra la corrupción indaguen sobre ese aspecto. Y los directores, la directora contra la corrupción, que se ocupe, porque tenemos que darle una respuesta a los venezolanos. El venezolano está deseoso
de tener respuesta, sanción a los responsables de tantos crímenes que se han cometido en este país, especialmente crímenes de corrupción. El tema de la droga, hay que investigar los fiscales de drogas. Por supuesto, los hechos punibles también que hayan ocurrido durante los últimos eventos que han sucedido aquí en el país. Aseguró que los recientes allanamientos realizados por los cuerpos de seguridad del Estado no están ajustados a derecho. Hay un evento que ocurrió hace pocos días en un sector denominado Los Verdes. Ya nosotros hemos hecho un trabajo social incluso, pero hay que determinar las responsabilidades de los autores de esos hechos. Es una práctica malsana que se ha venido dando, abordan un sector y no solamente que hacen allanamientos masivos, destruyen las propiedades de las personas y las propiedades colectivas como ascensores, rejas. Considera además que los ciudadanos venezolanos merecen ser consultados sobre la eliminación de cualquier poder público y la modificación de la Constitución. Aseguró que en los próximos días ofrecerá detalles del asesinato del joven de 17 años en el municipio Chacao. Harley Monseguilemán, Televen. Pausa. Al volver, 20 personas murieron este fin de semana en el estado Sucre. Enseguida venimos. Comenzamos este segmento comentándoles que 20 personas murieron y 16 resultaron heridas en diferentes hechos durante este fin de semana en el estado Sucre. El primero de ellos fue un motín registrado en la comandancia de la policía de esa entidad. El hecho se registró al finalizar la visita dominical a propósito del Día del Padre, cuando se produjo un enfrentamiento entre los reclusos de 3 de los 6 pabellones. Entre los 9 fallecidos se encuentran 2 funcionarios de la Policía Regional y de la Guardia Nacional Bolivariana. El jefe de la SODI Sucre, vicealmirante William Cerantes Pinto, aseguró que no hubo reclusos fugados y destacó la actuación de 100 funcionarios de la Guardia Nacional. Después de una hora, hora y media, procedió a retirar el personal de visita que continuaba todavía en 3 de estos pabellones y se hizo una requisa donde pudimos detectar la presencia de 2 granadas fragmentarias, 4 bombas lacrimógenas, un revólver de 38 milímetros y 8 armas blancas. Por otro lado, un enfrentamiento con diversos cuerpos de seguridad del Estado dejó 11 personas fallecidas durante un hecho registrado en la avenida Antonio José de Sucre, específicamente frente al Comando 532 de la Guardia Nacional en Carúpano. El hecho se registró durante labores de patrullaje de funcionarios de la Policía del Estado Sucre, quienes observaron una unidad de bus Carúpano, prestada a la carnetización de la patria, que se desplazaba a exceso de velocidad, y cuando procedieron a detenerla, fueron repelidos a disparos por los tripulantes. Inmediatamente, comisiones de la Guardia Nacional y el 6CPC prestaron apoyo. El jefe de la SODI precisó que dentro de los fallecidos también se encuentran el conductor y el colector de bus, mientras que 2 de los involucrados tenían antecedentes y dentro de las investigaciones adelantadas, indicó que los involucrados formaban parte de la banda El Tren de Sucre. Estados Unidos manifestó que Venezuela vive una hipercrisis con varias violaciones a la Constitución. Señalan que la gran presencia de militares a cargo de temas económicos y sociales aproxima al gobierno de Venezuela a las juntas militares del siglo XX. El subsecretario adjunto de Estados Unidos para Suramérica, Michael Fitzpatrick, expresó también su preocupación por el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles. Afirmó que esto viola el artículo 261 de la Constitución. El gobierno brasileño prohibió las exportaciones de gas lacrimógeno a Venezuela en medio de la ola de manifestaciones antigubernamentales que desde hace 80 días ocurren en el país. 5 firmas de abogados del sur de la Florida han introducido 4 demandas contra las empresas Avior Airlines, Santa Barbara Airlines, Ansel Air y Aruba Airlines. Esto por incumplimiento de contrato debido al cargo adicional de $80 que se les cobra a los pasajeros que salen del aeropuerto de Miami.
Pausa, al regreso, reportes que darán cuenta de las marchas que realizaron la oposición y el oficialismo este lunes. Sigan con nosotros. Por segunda vez en menos de un mes, la Organización de Estados Americanos realizó una reunión de cancilleres. Esta culminó nuevamente sin consenso para emitir una declaración sobre la crisis política, social y económica en Venezuela. Durante la sesión especial, 2 grupos de países presentaron 2 resoluciones en las que se contemplaban diferentes exhortos y recomendaciones al gobierno nacional y a la oposición en pro de impulsar una solución que beneficie a todos los venezolanos. En el primer documento se puntualizaron temas como el cese de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, la liberación de los presos políticos y la habilitación de un canal humanitario. Esta propuesta logró obtener 20 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones. La segunda resolución contemplaba exhortar a Venezuela a que reconsidere su decisión de salir de la OEA y que se inicie un nuevo proceso de diálogo. Luego de que la reunión no llegara a ningún consenso, los cancilleres expresaron su descontento con el resultado obtenido. Creemos que la votación que acaba de acontecer muestra que hay 20 países que están a favor de ayudar el proceso que vive Venezuela. Y hay 8 países que se abstienen y que saben que están pasando cosas que no deberían pasar en la hermana República de Venezuela. Los que conocemos lo que es una dictadura, nos opondremos desde el primer momento a cualquier acción que apunte en ese sentido. Estamos todos los países de la región aquí porque todos tenemos una historia precedente con Venezuela en la que de alguna forma u otra tenemos una deuda con el pueblo venezolano. La decisión de mantener la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente es un elemento que no va a contribuir a resolver lo que Venezuela está viviendo hoy. Antes de que se diera la votación, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio uso de su derecho de palabra en el que rechazó, una vez más, las acciones que se toman desde la organización por considerar que se está intentando lesionar los derechos de nuestro país. Nosotros no reconocemos esta reunión, como tampoco reconocemos las resultas que de ella devengan. Quiero entonces retirarme en reconocimiento de que, indistintamente de lo que de aquí salga, Venezuela no lo va a avalar. El encuentro, que reunió a 34 delegaciones de países en el contexto de la Asamblea General número 47 de la OEA, culminó con la propuesta de que la búsqueda de una solución a los problemas que azotan a los venezolanos sea retomada en una próxima oportunidad, sin fijar una fecha específica. Bueno, y la marcha opositora que exigía la suspensión de la constituyente no pudo llegar a la sede del CNE. Fue reprimida por los cuerpos de seguridad del Estado en el oeste, suroeste y este de la capital. Fueron 32 los puntos convocados por la oposición para movilizarse este lunes hasta la sede del CNE a fin de exigir la suspensión de la constituyente y la realización de elecciones generales. Sin embargo, cercano al mediodía, se inició la represión por parte de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. La avenida Victoria, Montalbán y El Paraíso fueron los primeros lugares en ser bombardeados con gases lacrimógenos. En la avenida Páez del Paraíso, los ciudadanos fueron sorprendidos por la Guardia Nacional cuando aún permanecían concentrados. El diputado Viallo Pilieri insistió que pese a la represión y a la forma de ejecutarla, en el oeste continuarán con la protesta contra el gobierno nacional. Hoy, cuando estamos a 80 días de protesta pacífica, democrática y constitucional, el pueblo está en la calle, hoy en el oeste, hoy en El Paraíso, como en todas partes de Caracas, y cuando ni siquiera estábamos todos concentrados de espaldas, de manera cobarde, de manera vil, la Guardia Nacional, que no está haciendo honor a su nombre ni a su legado, arremete contra mujeres, arremete contra damas embarazadas, arremete contra abuelas y abuelos. Quienes se movilizaron desde Bellomonte, Chacaíto, Parque Cristal y El Marqués lograron tomar la autopista desde el distribuidor Altamira, pero fueron dispersados al llegar a la altura del Rosal. Mientras las ballenas y las tanquetas de la Guardia actuaban en la autopista Francisco Fajardo, en la avenida principal de Las Mercedes, un contingente motorizado de la Policía Nacional reprimió a quienes se encontraban en esta zona. Se denunció incluso violación a los derechos fundamentales.
Es un acto bochornoso lo que ha hecho la Policía Nacional, donde señoras que después que le lanzaban las bombas lacrimógenas, las atracaron, les quitaron sus pertenencias, les quitaron los celulares. De tal manera pues que esto no es una represión, esto es un atraco que se le está haciendo hoy al pueblo de Venezuela, y hoy la Policía Nacional ha reprimido de una forma inclemente. Más temprano, durante las movilizaciones, los dirigentes fijaron posición en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Incluso se restó importancia al cronograma electoral de las regionales presentado por el CNE. Por ejemplo, para el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, la constituyente solo busca evitar que hayan comicios. Aquí es absurdo plantear un debate entre regionales o constituyentes. Aquí entendamos que si se da este proceso fraudulento, se está dando con toda la intención que en el país no hayan más elecciones libres y democráticas. Por eso se inventaron este fraude. No permitamos que el gobierno desvíe nuestro objetivo. Los venezolanos queremos rescatar la democracia. Los venezolanos no vamos a cambiar un sectarismo de un color por otro sectarismo. En la marcha también se informó sobre la llegada de equipos bélicos a Venezuela. Además, se denunció al gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, por su presunta participación en actos de tortura contra quienes protestaban contra el CLAP. Asimismo, se rechazó el traslado de estudiantes a la cárcel del Dorado. Luego de que detuvieran a 11 estudiantes, entre los que se encuentra Samuel Petit, dirigente regional de la Juventud de Voluntad Popular en el estado Bolívar, pasaron por la audiencia y les dieron privativa de libertad en la comandancia de la Guardia. Sin embargo, hoy en la madrugada fueron trasladados a la cárcel común de El Dorado, una cárcel de máxima seguridad, una cárcel que no es el lugar para estudiantes y además una cárcel que no fue ni siquiera el lugar seleccionado por el juez. Ante este incidente se recordó que a la fecha 3.182 personas han sido detenidas durante las protestas de los últimos 2 meses y medio. 1.280 aún están privadas de libertad y 170 están siendo procesadas en tribunales militares. De este grupo, 12 son mujeres. Mardoley Prim, Televen. El oficialismo se movilizó en una actividad que denominaron la Gran Marcha Antiimperialista, esto con el propósito de rechazar la agenda intervencionista que presuntamente Estados Unidos y la OEA pretenden ejecutar en Venezuela. La movilización se inició a las 9 de la mañana en la CanTV, en la avenida Libertador, y tuvo como punto final la esquina de Sociedad en el centro de Caracas. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, rechazó que la situación de nuestro país fuese tema de la reunión realizada este lunes en México por la OEA. Además, aseguró que luego de instalada la Asamblea Nacional Constituyente, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, será removida de su cargo. En esta Asamblea Nacional Constituyente debemos proponer que Venezuela jamás pueda adherirse a ningún organismo que intente meterse en los asuntos internos de Venezuela. Que sea absolutamente constitucional, que nos vamos de la OEA, que no nos interesa estar allí. En 41 días, la Asamblea Nacional Constituyente volteará como una media el poder público, el Ministerio Público, para que abandone las filas de la traición, para que abandone las filas de la impunidad, del terrorismo, del apoyo a la violencia. El ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, también se hizo presente en esta movilización. Expresó su rechazo a los actos que calificó como intervencionistas por parte del gobierno estadounidense y la Organización de Estados Americanos en nuestro país. La OEA pretende reunirse para darnos pautas, para darnos líneas, para decidir qué hacer en Venezuela, porque la OEA se reafirma como el Ministerio de Colonia de Estados Unidos. Y el señor Trump parece creer que él le va a elaborar la política a cada país latinoamericano. Pues hay que decirle con todo respeto al señor Trump que Venezuela obtuvo la libertad hace más de 200 años y no la estamos negociando ni vamos a retroceder en las conquistas de la Revolución Bolivariana ni en la vigencia de nuestra Constitución Nacional. Esta movilización también tuvo como finalidad expresar el apoyo de la dirigencia oficialista al proceso constituyente.
Nos vamos a la pausa. En la próxima parte, Carlos Fernández entrevistará al presidente del Colegio de Economistas del Distrito Capital y del Estado Miranda, Francisco Chirinos. Sigan con nosotros. Bien, nos acompaña Francisco Chirinos, presidente del Colegio de Economistas del Distrito Capital y del Estado Miranda. ¿Es así, no, Francisco? Sí, correcto. Distrito Capital y Estado Miranda. Bueno, hay una efervescencia nacional, hay un movimiento de protesta generalizado, hay pronunciamientos permanentes, incluso de factores gremiales alrededor de esta iniciativa del gobierno de una constituyente. El Colegio de Economistas, ¿cómo está observando toda la situación que se registra? Bien, realmente, por lo menos alarmado con la situación económica general del país y la tendencia, porque la tendencia no es para nada promisoria, optimista, todo lo contrario, con una inseguridad galopante, con una falta digamos, de jurídica en el sentido de que la propiedad, todo ha sido trastocado y realmente entonces la inversión extranjera, todos esos parámetros están distorsionados hacia lo negativo, lamentablemente. Ahora, esta iniciativa, como mencionaba antes, de la constituyente, ¿ustedes cómo la aprecian en términos generales? Ha habido pronunciamientos gremiales de diferentes sectores en este sentido, y me imagino que el Colegio de Economistas también tiene una posición, ¿no? Sí, estuvimos en una reunión hace unos días y un pronunciamiento había 16 gremios, estaban abogados, médicos, ingenieros, fue en el Colegio de Ingenieros justamente, y los economistas también apoyando, pues, o sea, en contra de lo que es una constituyente jalada por los pelos, donde no hay participación de primigenia, pues, del ciudadano, del pueblo. Es una elección que indique quieren o no la constituyente, ya está, sí, iríamos adelante, o no, que es el caso. En todo caso, eso no se está produciendo, por lo tanto es absolutamente antidemocrático, un poco con los pronunciamientos mismos de la fiscal, que desde el punto de vista jurídico le da mayor soporte. Ahora, el gobierno ha promovido que esta iniciativa particular y esta convocatoria que ha hecho el propio gobierno pudiera resultar en la solución a los problemas, en la panacea para acabar con las dificultades, entre ellas las dificultades económicas. Los primeros pronunciamientos, por ejemplo, del sector empresarial, más pronunciamientos individuales de economistas, indican todo lo contrario. A nivel gremial, el Colegio de Economistas, ¿qué observa? ¿Es esta la solución a los problemas del país? Sí, yo creo que en el sentido general hay un consenso entre los economistas serios, digamos así, que son la mayoría de los economistas, de que la situación económica pues está exacerbada desde el punto de vista negativo y que todo lo contrario, con esa serie de medidas donde la propiedad privada, la empresa privada, la producción y la productividad están de lado, o sea que realmente si la situación está complicada va a empeorar. Ahora, ¿cómo solucionar a través de este mecanismo constituyente el problema del abastecimiento de medicinas, de alimentos? ¿Cómo solucionar el problema inflacionario? ¿Cómo solucionar el problema, digamos, de la enorme responsabilidad económica que tiene Venezuela ante el mundo, en este caso a proveedores y también ante la serie de grupos económicos a los que les debe dinero y también a países? O sea, yo termino de preguntar, o sea, ¿qué puede hacer una constituyente para solucionar eso? No, absolutamente nada, porque el problema es un problema de confianza. Sí, un país en plena producción, en desarrollo de sus empresas privadas, con empleo remunerado, bien remunerado, este es un país que va en forma progresiva. Hay una comparación interesante, a pesar de que hablábamos ahorita de que se han satanizado los 40 años, digamos, de República Civil, pero durante 40 años, no los 40, pero parte de ese tiempo Venezuela tuvo un crecimiento sostenido de su PIB. Era un ejemplo, Venezuela, su crecimiento, su desarrollo. En este lapso hemos caído en los abismos más insondables y profundos de la negatividad económica. O sea, pensar que Venezuela tuvo un -20 de PIB en el año anterior, eso es algo
inconcebible para cualquier economista serio. Es más, en el exterior se conoce como la paradoja Venezuela, un pobre país rico. Sí, de verdad, una situación lamentable. Por aquí han pasado representantes del sector empresarial y nos han resumido tanto, por ejemplo, los de Fedeagro, los de Fedenaga, los de Conindustria, el sector comercio y servicios, en fin, que la situación se va a hacer más crítica aún. Por ejemplo, los de Fedeagro no recibieron semillas, es decir, no va a haber cosecha para el segundo semestre del año 2017. Eso a su vez se conecta con el abastecimiento nacional. No hay dinero suficiente de la renta petrolera para poder importar. Venezuela tiene compromisos de amortización y capital y pago de intereses del servicio de la deuda. ¿Qué va a hacer el país? Bueno, ha quemado algunos cartuchos allí. Eso no alcanza. Claro que no, pero vendió o digamos, negoció unos bonos. Unas condiciones ventajosas para el... Bueno, absolutamente. No para Venezuela, para el que compró. No, los banqueros en realidad se defendieron y dieron... son bonos soberanos, o sea, lo respalda la nación como tal. Fueron emitidos en el 2014 en su momento, porque que estaban un poco fríos allí. Entonces, en las condiciones en que lo proponían, eran verdaderamente ventajosos. Pero eso a su vez hace crecer la deuda. La deuda ha crecido con relación a cómo se fue recibida. El 98% de la deuda es reciente, pues de los últimos 17 años. De manera tal que la deuda atrasada sería solo del 2%. Esos compromisos nos hacen impagables. Además de eso, los tipos de cambio, hay 3 tipos de cambio. Hay uno gracioso, que está en 12 bolívares el dólar. Sí. Eso es una fuente de corrupción inagotable. Pues, si lo puedes comprar en 12 y venderlo por allá en la estratosfera, entre 7, 8 mil. Está en 8 mil y pico, algo así. Por eso es un mercado especulativo, pero es el mercado al que acuden los mortales, por decirlo. Sí, yo le digo a veces a los alumnos, no todo vale $1, entonces algún sabio por ahí, 12, bueno, te compro $1000 ya. Dame la chequera, toma la chequera. Entonces, los otros, bueno, van al Dicón, tal, 2000, bueno, no te compro los 1000, pero sí puedo comprarte unos $500. ¿Dónde están? Si usted no saca los 7 o 8 mil bolívares que corresponden a eso, es el tipo de cambio del mercado, es la realidad, porque no hay dólares. Ahora, ese Dicón que subastas de 26, de 24, de 22 millones, eso no corrige nada, eso no resuelve el problema de fondo. No, es menos del 10 o el 20% de lo que se necesitaría en la subasta. Una subasta seria debían hablar no de 20 millones, 23, sino de 230, 250 millones por cada una de las subastas para medianamente acomodarlo, pero ese dinero no existe, esa cantidad de divisas no están en poder de, por lo menos de los mortales. Sí, así es. Bueno, muchas gracias a Francisco Chirinos por haber estado con nosotros. Bueno, es poco halagador el panorama, ¿no? Es la realidad tangible que tenemos objetivamente hablando, como suele decirse. Yo espero en alguna ocasión estar aquí en este nuevo programa contigo dando noticias positivas de economía. Así es. Muchas gracias al profesor Chirinos por haber estado en el segmento de la entrevista. Nos vamos a una pausa al retorno del segmento de lo actual, arte y espectáculos. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas. @loactual, Instagram, @loactual_TV y por supuesto mi cuenta @DeborahMenicucci. Vamos a comenzar las informaciones a través de una cápsula informativa. Adelante. Comenzamos las noticias del entretenimiento con intérpretes musicales, y es que Prince Royce podría haberse comprometido con su novia. Según reseñó un medio de comunicación estadounidense, el cantante le habría entregado un anillo de compromiso a su novia, la actriz Emeraude Tobia, que está valorado en $100,000. Aún así, fuentes cercanas a la pareja aseguraron desconocer la fecha en que le hizo la entrega de la joya y si ya escogieron el día en que se realizará la ceremonia. Por su parte, Tobia se dio a conocer en el medio artístico luego de su participación en Nuestra Belleza Latina, y su romance junto a Prince Royce fue confirmado por el intérprete el pasado 2016 a través de sus redes sociales.
Y ahora hablaremos de otro artista latino, pues Diego Boneta desfiló para la firma italiana Dolce & Gabbana en el marco de la Semana de la Moda Masculina en Milán. El artista vistió uno de los trajes para la nueva temporada de la marca, convirtiéndolo en el tercer mexicano con este mérito, luego de Juan Pazurita y Michael Salas. En su cuenta de Instagram, el actor escribió que era todo un honor haber desfilado en el Men Fashion Show y expresó que siempre lleva a México en su corazón. Por su parte, el venezolano Enrique Palacio dejó el nombre de nuestro país bien en alto al realizar una participación en el mismo show. Continuamos hablando de este desfile, pues Miley Cyrus generó una nueva polémica luego de haber cuestionado a Dolce & Gabbana. A través de su cuenta en Instagram, la intérprete publicó una fotografía de la participación de su hermano Bryson Cyrus en el show más reciente de la firma en Milán. Junto a la misma, le expresó sus felicitaciones por su debut en las pasarelas. Aunque resaltó que su verdadero talento se encuentra en el mundo musical, sin embargo, en un mensaje anexo se dirigió a la marca diciendo que está en desacuerdo con sus políticas, lo que generó la reacción del Dolce & Gabbana al comentarle que por sus palabras no volverían a trabajar con su hermano. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones del mundo del arte y el espectáculo. El pase es con mis compañeros. Bien, la despedida, bueno, gracias a Débora y a Andreina. Esa voz se reconoce de Andreina Castro. Sí, señor. Usted está cautivado con esa voz. Cómo no, lo hace muy bien además. Ajá. Bueno, qué decir, bueno, pendientes de la jornada informativa y será hasta mañana, ¿no? Hasta mañana. Que tengan un buen día.